La misión diocesana está muy presente en Córdoba. Su presencia resulta vivificante para nosotros, que cada año, cada verano, permite participar en esta tarea de evangelización a algún grupo de personas, algún grupo de cordobeses. Este año, 14 personas en concreto viajan a Perú. Esta participación supone una conexión muy honda con el pueblo de Picota y los hermanos nos esperan. Antonio Reyes, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Nati. Lo de bienvenido doblemente, ¿no? Bienvenido a su ciudad y bienvenido al espejo de la Iglesia. ¿Qué supone cada verano la llegada de cordobeses a Picota? Pues supone una inyección en todos los sentidos, porque supone una inyección de vitalidad, supone una inyección de ilusión. Este verano no van a venir solamente 14, las primeras remesas son 14, luego un grupo de SUF, que son 6, luego viene el seminario de Córdoba, que son 19 con uno de los formadores, y luego vienen 2 médicos, en el mes de septiembre enterito, José Luis y Mari Carmen, su mujer, de la Delegación de Misiones, y supone siempre una alegría, porque para todos pues supone el ver que los puentes de unión entre Picota y Córdoba están frescos, se recuperan después de la pandemia, que tanto daño ha hecho porque nos ha aislado muchísimo. Y supone también volver a redescubrir la inocencia de esa primera llegada que uno tiene a la misión, porque lo ve en ellos, en su experiencia, en su manera de afrontar las dificultades de encontrarse con las personas, de desplazarse a los distintos poblados y caseríos, ¿no? Y entonces lo que ellos viven en primera persona como primera experiencia, a ti te recuerda también lo que dice el libro del Apocalipsis, ¿no? El primer amor, ¿no? Y te recuerda, bueno, el motivo del por qué estás allí, te hace, ¿no?, aterrizar muchísimo más los pies en la tierra. Tiene de pena, pues porque ayer teníamos una reunión de estos 14 primeros que van a ir, y decía el padre Leopoldo, que es uno de los que va a venir con Miguel, el sacerdote de Fuente Palmera, dice: no vamos a hacer nada, vamos a recibir todo. Y es verdad, o sea, en ese recibir todo ellos te hacen partícipe también de su alegría. Pasa igual que cuando vienen grupos de médicos, como pasó el año pasado, que vinieron un grupo tan numeroso de 20 sanitarios, ¿no?, en un proyecto, y fue fantástico, porque la ilusión de ellos, el ver el trabajo de ellos, el ver que aquello lo sienten suyo, pues te hace sentirte como muy arropado, ¿no? Perdona, claro, que me emocione. O sea, es como decir, esto no es solamente una empresa de 2 sacerdotes que estamos aquí, ¿no?, olvidados muchas veces, ¿no?, sino que es también el hecho de que la sociedad, y en concreto todos estos que participan, porque pueden personalmente, otros lo hacen pues a través de comentarios en el Facebook, a través de seguirnos en las redes sociales, a través de donaciones, a través de cartas, a través de mensajes que nos hacen llegar, pues te hacen como verte muy arropado en una familia, ¿no? Entonces eso es muy bonito, ¿no? Es una experiencia gozosa, o sea, cuando los ves llegar y se bajan del avión en Tarapoto y tú los recoges y los montas en las camionetas y los vas llevando y se lo vas enseñando todo, ¿no? Es como el que le abre su casa a quien es propietario de aquella casa, y luego para la población supone siempre un motivo de alegría, ¿no? Un motivo de alegría. Siempre los presentamos en la primera Eucaristía que llegan, en Picota o en cualquier sitio, y claro, se rompen en aplausos, se rompen en gratitud, saben que se estrechan lazos, sabe que, bueno, pues que son parte también, ¿no?, de su vida parroquial, a los que no les ponen rostro y ahora sí se lo ponen, ¿no? Y cada uno va a sembrar lo mejor de sí mismo. Entonces supone, cuando llegan estos momentos, un poquito de desconcierto, porque claro, la casa es pequeña donde nosotros estamos, aunque afortunadamente, ¿no?, el padre Rafael Prados pues hizo una mejora de las instalaciones, hizo muchísimas más habitaciones, ¿no? Pero los camarotes o las literas que tenemos son las que tenemos. Entonces tú ves que la casa se llena de vida, y aquello es, pues, los primeros días un desconcierto, porque de comida, de dónde vamos a desplazarnos. Claro, como las familias en Navidad, hay que ir por sillas donde no hay, ¿no? Efectivamente. Bueno, pero también hay esa transmisión tan nutritiva, ¿no?, de ver cómo ellos, nuestros hermanos en Perú, viven la fe. Eso debe ser también un acontecimiento muy personal a ojos del misionero que está allí todos los días y que sabe cómo van creciendo en la fe ellos, y le reciben los que van, ¿no? Sí, la población de Perú, y en concreto la población de Picota, está muy agradecida. O sea, de hecho, pues esta Navidad, bueno, en el mes de enero, ¿no?, tuvimos la visita de don Demetrio, que llevaba unos años sin haber podido ir, ¿no?, y por el tema de la pandemia, y ellos, ¿con qué lo viven? Lo viven con la gratitud de
de saber que tienen sacerdotes gracias a la generosidad de la diócesis. Y gracias a la generosidad de la diócesis, pues que hace el sacrificio, ¿no? De decir, bueno, pues tenemos una parroquia más y la atendemos. Y nos hemos comprometido en atenderla con la presencia de 2 sacerdotes. Aunque aquello es más grande que la diócesis de Córdoba, solamente nuestra provincia, ¿no? Es muchísimo más grande en extensión. Y claro, en núcleos, pues imagínate, son más de 115 caseríos, junto con la parroquia de Picota, que es el núcleo central, ¿no? Para ello, tú, por ejemplo, los vas conociendo, yo que llevo ya 3 años, ¿no? Y vas viendo, pues, como, sobre todo en los pueblos, ¿no? Es muy diferente a la ciudad, por así decirlo. Llamo ciudad porque el distrito de Picota es un poquito más grande, ¿no? Y es capital de provincia. Entonces, en los pueblos, por ejemplo, tú ya vas conociendo la vida de cada uno de los animadores, la historia de cada una de las personas. Te vas acercando a sus casas, a sus hogares, ya te ven como algo suyo, ¿no? Eres su sacerdote. Entonces ellos te hacen partícipe de sus alegrías, de sus penas, de sus ilusiones, de sus circunstancias familiares muchas veces. Y entonces tú vas viendo también los mismos chicos, ¿no? Que eran más pequeños cuando tú llegabas, que ahora ya son jóvenes, que te sobrepasan incluso en estatura, porque como soy un retaquito, pues claro, a mí es fácil superarme en estatura, ¿no? Fácilmente, ¿no? Y ya te echan la mano por encima, ya cuando te echan la mano por encima dices, madre mía, ya has crecido físicamente más de lo que yo me esperaba, ¿no? Pero vas viendo también el crecimiento, la progresión de ellos. Los mismos encuentros de animadores no son lo mismo. Al principio, como no los conoces, pues siempre está ahí un poco más reticente, la misma manera de hablar, la misma manera de intervenir con ellos, las mismas bromas, que muchas veces yo soy muy bromista, pues puedes hacer, ¿no? Ahora te las acogen pues como algo mucho más sabido, más compartido. Y claro, pues se crean nexos muy grandes, unos vínculos muy grandes. O sea, yo vamos pasando por los distintos poblados y tú no ves el nombre del poblado. Tú lo que ves son las historias de lo que hay en ese poblado, las historias de los grupos juveniles, las historias de los animadores, los sacramentos que ha ido celebrando allí, los enfermos que ha ido visitando y que ya no están porque se han muerto en las casitas o en las dependencias, ¿no? Pues donde antes estaban, ¿no? Y pues uno también, ahí yo por ejemplo, ¿no? Yo tengo que descubrirme ante los sacerdotes que me han precedido. O sea, desde el padre Rafael Prado a Francisco Granado, a Paco Delgado, al padre Leopoldo, al padre Juan, pues uno lo que ve, ¿no? Es que ha habido una cadena ahí, ¿no? De transmisión, pero ve el bien que han hecho los sacerdotes que te han precedido y la siembra oculta y callada en el día a día, ¿no? Como dice en el Evangelio, ¿no? El grano de trigo que cae en tierra y muere y otro ve los frutos. Sin duda. ¿Qué proyectos tiene ahora mismo en la misión? Bueno, pues mira, ¿no? Tenemos mucho, o sea, consolidar la casa hogar, que afortunadamente se va llenando cada vez más de vida, que está en San Boyacu, destinada sobre todo a chicas, y donde acuden pues también algunas personas a un comedor benéfico que hay allí, el comedor parroquial, ¿no? que se va consolidando también en Picota, y que hace tanto bien calladamente, sobre todo a personas con pocos recursos. Y ahora estamos embarcados pues con un proyecto que había que haberlo hecho, pero no se ha podido hacer antes, ¿no? Que es la construcción de una botica médica, ¿no? Una botica médica justo en un pequeño terreno, un pequeño solar que hay justo al lado de la parroquia, y antes de que nos lo intervengan y nos lo expropien, ¿no? Pues había que levantar algo, y simbólicamente hemos comenzado a levantar ahí pues como lo que va a ser la estructura. Ya pues se irá poniendo y se irá llenando de ladrillos, de paredes, de ventanas y de puertas, pero ahora mismo sobre todo para que se vea que el terreno tiene propietario y el gobierno peruano pues no lo expropie. Esto lo puedo decir por los medios porque nos ha pasado, ¿no? Con otros terrenos. En San Boyaco en concreto, pues llegan, matriculan a nombre de la Agencia Estatal de Bienes del Estado del Perú y ya no lo puede recuperar, ¿no? Entonces crear esa botica médica que es para consolidar un proyecto que comenzaron las madres compasionistas. Cuando allí no había sacerdotes, allí las madres compasionistas hicieron una gran labor, ¿no? A nivel de asistencial y médico. Ahora contamos con 3 religiosas salesianas del Sagrado Corazón de Jesús que son enfermeras las 3. Entonces es hacer ese espacio, dotarlo mejor de una infraestructura consolidada. Queremos dotarlo de un ecógrafo que bueno, estamos ahí pendientes de una pequeña donación, ¿no? Que nos van a hacer desde un hospital de Lima, para que podamos tener un ecógrafo donde las madres gestantes, pero también cualquier persona que se tiene que hacer una ecografía, pero sobre todo las madres gestantes, puedan ver que hay una vida
en su seno, porque uno de los dramas en un sitio tan superpoblado, ¿no? Y en un sitio tan carente de afectividad, pues precisamente el drama del aborto, ¿no? Con todas las secuelas que deja. En primer lugar, para quien no ve la posibilidad de nacer, ¿no? Pero en segundo lugar, para la misma chica o la misma mujer que a veces, eso, acuden, ¿no? Con desesperación, ¿no? A esta solución, que no es solución, sino que agrava muchísimo más el problema. Y poder poner así también un punto, ¿no? de una oferta sanitaria un poquito mejor, ¿no? Ese botiquín. Entonces, ese es uno de los proyectos que estamos teniendo ahí en mente y que es Córdoba la que lo está manteniendo, la que lo está haciendo, la que lo está sacando a flote, ¿no? Ahora, al final, hablaremos de la manera que tenemos de colaborar con nuestra misión. La oración, la primera. Sin duda, tenemos poco tiempo por delante, pero hubo desde luego algunas fotografías gracias a la maestría de Álvaro Tejero, nuestro compañero de la Delegación de Medios, que nos conmovieron, que atravesaron el océano para sostenernos de alguna manera y por otra parte zarandearnos, ¿no? Por la belleza, por la alegría y también por la comunión entre ellos y nosotros que existen, ¿no? ¿Qué ocurrió cuando fue el obispo este año, perdón, cuando fue a Picota? Porque realmente esas fotografías nos hablaron de un obispo en misión, verdaderamente, y fueron unos días, bueno, muy queridos, ¿no?, por vosotros. Fueron unos días preciosos. Yo, hombre, uno siempre tiene una imagen, ¿no? Yo sé que probablemente esto lo escuche el señor obispo, pero a mí me dejó un poco asombrado su vitalidad. Y sobre todo que a todo decía que sí. O sea, no hubo rincón donde no dijéramos de llevarlo, que él no dijera que no. Sí, ¿no? Y además con una capacidad de adaptación al auditorio que a nosotros nos dejaba sorprendidos. Desde si tenía que hablar con profesores, tenía un nivel, pero si tenía que hablar con gente muy humilde, adaptaba a los auditorios perfectamente, ¿no?, el mensaje con una tranquilidad, con una paz. Para Picota fue pues como si hiciera la visita pastoral aquí en una diócesis, claro. O sea, fue para todas las comunidades que tuvieron la suerte de poder recibir la visita de él. Algunas fueron incluso improvisadas, porque por el tema de la lluvia no pudimos ir a otro sitio, y por el tema de los desplazamientos, y entonces ellos rápidamente, elaboración de carteles, que va a venir el obispo, que va a venir Monseñor Demetrio, darle las gracias, pedirle más sacerdotes, eso se lo pedían todos, sí, ¿no? Y no se lo decíamos nosotros. Ver la ilusión de ellos, ¿no? Porque venga un obispo, ¿no?, a su comunidad, ¿no?, aunque esté lejito, y que sacramente a sus niños, y que se preocupe de estar con ellos, y que comparta la mesa, y que vaya a sus hogares, y que se siente con ellos, ¿no? Pues a nosotros desde luego fue una inyección de vitalidad también, ¿no? Y fue, ya te digo, también como un reforzar muchísimo más los lazos de comunión, ¿no?, entre lo que es la diócesis, ¿no?, y esta parcela de la diócesis que está ahí también, ¿no? Y luego para ello una experiencia de gracia. O sea, lo que te dicen todos, ellos te enseñan las fotos que se han podido echar con los celulares, ¿no? El obispo estuvo visitando a mi mamá y le dio la unción de enfermo, ¿no? Tenemos una enfermita que fue el obispo, sí, porque estaba muy mal, ¿no? Doña Ana, en un pueblecito, Pilluana, y fue el obispo a darle la unción de enfermo en extremo. Y cuando uno va después, ¿no?, y ve a Doña Ana, que Doña Ana está caminando, ¿qué te dicen los enfermos? Padrecito, ¿no puede venir el otro padre a darme a mí lo mismo que a la otra para ponerme bueno del tono? No, es una broma, pero es cierto, o sea, te lo dicen, claro, ¿no? Lo dicen porque han sentido sienten la gratitud, sienten, ¿no? La gratitud. Tenemos que ir terminando. La oración, con la oración, desde aquí podemos sostener esa misión, podemos sostener la vitalidad, sí, de esa misión y de sus sacerdotes que incansablemente se están entregando a ella. Pero hay también otras formas porque los recursos materiales son necesarios. Bueno, eso quizás es la impotencia, por ejemplo, de querer hacer y no poder, porque es verdad, o sea, aquella misión vive de las donaciones que nos llegan desde aquí. Antes había algunos proyectos que venían desde Alemania y se podían hacer y podían apoyarnos en algo, pero básicamente ahora se circunscriben a lo poco que pueden colaborar con las colectas las personas,
y a lo que nos llegan de donaciones a través de la Delegación de Misiones de Córdoba, ¿no? Y ahí pues expresar la gratitud a Caritas Diocesana, que apoya en la Casa Hogar, expresar la gratitud, ¿no?, al Cabildo de la Catedral, a tantas instituciones, ¿no?, que se vuelcan, pero sobre todo económicamente, ¿no? Económicamente es donde se nota muchísimo más y salva, la providencia siempre salva, ¿no? Nosotros decimos siempre, ¿no?, al acabar, por ejemplo, de comer o de hacer cualquier cosa, ¿no?, decimos: San Cayetano, bendito por tu clemencia, que no nos falte la divina providencia. Y la divina providencia tiene rostro y corazón de cordobeses, ¿no?, que se vuelcan. Ahora, por ejemplo, en mi pueblo de origen, ¿no?, de donde mi familia, pues van a hacer una comida solidaria el próximo domingo, pues para sacar fondos para esto del botiquín, ¿no? Y yo sé, por ejemplo, en Palma del Río, que tienen ahí la Asociación del Pan de San Antonio y le falta tiempo. Ven cualquier anuncio y aunque sea una cantidad, pon ahí rápidamente. Muchísimas personas anónimas que cuando viene o lo que sea, ¿no?, pues te dicen: esto para allí, ¿no? Y entonces tú se lo canalizas a través de la Delegación de Misiones, el aporte económico. Y luego, sobre todo, como tú has dicho bien, ¿no?, la oración. O sea, yo creo que es el motor clave. Muchos enfermos que escucharán quizás, ¿no?, pues este programa de radio, pues mira, sus sufrimientos ofrecidos, ¿no?, en unión a Cristo, son también redentores y son fruto de la gracia, ¿no? Ofrecerle esos dolores al Señor pidiéndole gracias, ¿no?, para, no solamente para nosotros, sino para los que están en todo. Yo creo que toda la iglesia está en labor de misión, ¿no? Pero para los que estamos en sitios un poco más desfavorecidos, un poco más, no, bastante más desfavorecidos, pues nos viene súper bien, ¿no?, porque nos sostiene. El Señor le bendiga, padre. Bueno, muchísimas gracias, y a vosotros también, ¿no? Y gracias sobre todo por tender estos puentes y brindar estas oportunidades, ¿no? Hay que decir que en nuestra revista diocesana figura una cuenta corriente para ayudar. Con un Bizum también, que es más fácil, es, sobre todo para también. las nuevas generaciones. Muy bien apuntado, padre. Muchas gracias. Gracias, Nati. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todo el equipo.